Bien amigos, con motivo del Día Mundial del Urbanismo nos acompaña ahora la arquitecto Angélica Huapaya, catedrática de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas. Angélica, muchas gracias, bienvenida a Hora 8. Muchas gracias, buenas noches. Bien, contigo queríamos conversar un poco sobre cómo mejorar la calidad de vida de la gente, de los habitantes de Lima en general. No iba a decir limeños porque en Lima viven, digamos, gente de todo el país. Finalmente. Lo que pasa es que en realidad todo nace en base a una conciencia social. Si bien el 8 de noviembre, que es el Día Mundial del Urbanismo, es parte de como una reflexión también como nosotros los arquitectos estamos afrontando el día a día a nivel arquitectónico y a nivel urbanístico. Entonces, realmente, como docente universitaria, me siento muy comprometida y muy ligada a lo que es motivar a mis alumnos a hacer un análisis exhaustivo acerca de los espacios urbanos y cómo cuidarlos, ¿no? El tema de la calidad de vida yo creo que es muy importante y sin irnos no muy lejos del Perú, en Loja, hace poco estuve en Loja y aprendí algo muy interesante. Loja es una ciudad en Ecuador, ¿no es cierto? Así es. Una ciudad de sierra. Sierra, así es. O sea, y es curioso porque tenemos Guayaquil y Loja, no lejos de Lima y de Perú, ¿no? En el que ya se aplica esas condicionantes, ¿no? Todo nace en realidad de los actores urbanos. ¿Quiénes están relacionados? Estamos hablando de las entidades gubernamentales, de las regionales y los mismos habitantes, ¿no? Entonces, lo que tienen las autoridades es trabajar en equipo, en conjunto con los pobladores y crear conciencia en ellos de que su ciudad es su ecosistema, ¿no? Finalmente su hogar. Entonces, no botar los desperdicios, sino que tienen un sistema muy simpático de relleno sanitario, por ejemplo. Lo que hacen es, el mismo municipio colecta de casa en casa los cartones, los papeles reciclados, ¿no? Los desechos orgánicos y inorgánicos. Y les da cierto monto por kilo que va coleccionando de vivienda. Entonces, de alguna manera, las familias se acondicionan y dicen, ok, mis cartones, mis vidrios, mis plásticos, aquí tiene el señor municipal, ¿no? Entonces, lo recogen, a 1 kilómetro de distancia está ese relleno sanitario. Entonces, lo que hacen es un proceso bastante simpático. Entonces, ya vemos que los actores urbanos, que son los habitantes, están trabajando en equipo con estas entidades municipales, ¿no? De acuerdo. Si nos vamos a Guayaquil, vemos también que la gente en el mismo centro histórico cuida su ornato como espacio urbano arquitectónico, ¿no? Entonces, en el hecho de que no arrojan basura, hay un respeto, no vemos grabatos ni grafitis, y al contrario se sienten orgullosos de lo que tienen, ¿no? Pese a que no tienen mucho. Entonces, esa conciencia creo que hay que generar acá. Trasladarla acá a la ciudad de Lima. A la ciudad de Lima. Porque la pregunta que digo es, en otras localidades del Perú, por ejemplo, sí hay un poco de eso, ¿no? ¿Puede ser? En realidad creo que sí hay intenciones, lo que pasa es que falta más fuerza. Es como crear una conciencia cultural bastante fuerte, bastante arraigada. Creo que debe haber una relación intrínseca entre las autoridades y entre los habitantes en sí. Por ejemplo, a la ciudad de Arequipa, el centro histórico de Arequipa. Es una belleza. Es una belleza, está bien tenido. Parece que la gente ha tomado ya conciencia un poco de eso, ¿no es cierto? Y eso es, creo que nos falta un poco más acá en Lima, ¿no? En Lima como gran metrópoli, ¿no? De acuerdo. Sin irnos no muy lejos, te hablo de 1900 más o menos, el año 1900, cuando ya había una propuesta de generar los bulevares que remataran en plazas o grandes espacios urbanos. Es así como se crea la Plaza San Martín, que viene desde la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Entonces, ese gran bulevar, La Colmena, ya tenía un tratamiento urbano que remata en un gran espacio urbano, que es la plaza, y que esta plaza además se consolida de grandes construcciones que están... Se han visto videos de los años 20 o 30 que han estado circulando por internet hace poco de la Lima de esos años, y es realmente impresionante, ¿no? Parecía pues Europa, no sé, una cosa así. Cómo ha cambiado es increíble. Sí, y yo creo que en aquel entonces sí había un compromiso, ¿no? Para los constructores, estamos hablando de arquitectos y de la misma población en sí, ¿no? Las autoridades se habían puesto la mano en el corazón y dijeron, diablos, ¿por qué no hacer una gran ciudad? Y tenemos vestigios, ¿no? O sea, si te das cuenta, nos damos un paseo por el centro de Lima, vamos a ver que Lima es un museo, ¿no? Así es. Y yo creo que ese es un poco el deber que tenemos como docentes de crear conciencia en esas nuevas generaciones, ¿no? En el que haya un mayor análisis y un mayor apego a lo nuestro y cuidar lo nuestro, generar propuestas que sean a largo plazo de 10 años, 20 años, que tengan una acción inmediata con la ciudad, ¿no? Con la finalidad de incorporar y recuperar y crear finalmente espacios urbanos. Así es. Lo que necesitamos es básicamente generar calidad de vida en base a los espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, actualmente se viene construyendo, es un boom inmobiliario, ¿cierto?
Pero a veces el constructor tiene la mentalidad de que crece verticalmente, no importa dónde sea, ¿no? ¿Por qué no generar de repente esos edificios relacionados a algún gran parque, ¿no? Que hay una relación intrínseca entre el edificio y el espacio urbano, ¿no? Entonces es un poco que el arquitecto a la hora de diseñar estudie el lugar, estudie las condicionantes del lugar, el tema de paisaje, urbanismo, el impacto social, el tema de la conciencia social, ¿no? Es un poco, digamos, negativamente hablando, lo que se ha dado en los últimos años en Miraflores, el distrito de Miraflores, donde se ha construido sin ninguna planificación y sin ningún criterio, digamos, de recuperar espacios urbanos por vender a buen precio edificios de 6, 7 pisos, donde sea y como sea, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que actualmente se está vendiendo mucho lo que es el tema arquitectura a nivel de edificio, pero no a nivel macro, no a nivel urbano, porque la arquitectura es urbanismo también. Entonces, si yo cuento con un lote de 200 metros cuadrados y erijo mi edificio de 8 pisos o de 7 pisos, no puedo estar yo a ojo cerrado con lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, puedo generar incluso dentro de la misma edificación terrazas o espacios que de alguna manera se relacionen con el entorno urbano. ¿Hay algún ejemplo en Lima, digamos, que puedas dar relacionado con lo último que has dicho, de algún proyecto de viviendas que se relacione con el entorno urbano, algún proyecto simpático que merezca tu atención, tu aprobación finalmente? Actual, contemporáneo, de los últimos 2 años, digamos. Actual no he visto, a serte sincera, pero si no nos vamos muy lejos, estamos hablando de la Residencial Santa Cruz, en la que ya se habían generado una arquitectura con espacios verdes interiores que de alguna manera se relacionaban. Me estás hablando de la Residencial Santa Cruz, que es un proyecto que se remonta al primer gobierno de Belaúnde, si no me equivoco. Hablando más o menos. O sea, desde esa época, en tu concepto, no han habido proyectos urbanos que tú puedas destacar en los cuales ha primado no solamente el criterio de edificación, sino también de vinculación con el hábitat. No. No hay uno así fuerte de gran impacto, ¿no? O sea, caramba, a mí me parece. No, entonces creo que es una preocupación. De acuerdo. Y creo que justo esta semana, que es el 8 de noviembre, el Día Mundial del Urbanismo, como para una reflexión. Como docentes estamos reflexionando, ¿no? ¿Y en qué país de América Latina, por ejemplo, sí ves o has observado experiencias positivas en ese sentido, así, de últimas, contemporáneas? Mira, sin irnos muy lejos, yo creo que Ecuador y Colombia ¿construyen complejos habitacionales con ese criterio? Así es, construyen complejos habitacionales que de alguna manera están relacionados con esos también famosos metros. Ya. Y existen edificaciones, espacios urbanos relacionados a otros espacios urbanos. Entonces bonito, ya hay un interés. Y yo creo, como te comenté al inicio, que parte de las autoridades, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, en realidad. Y de querer un poco a la tierra de uno, ¿no? Sí. Ahora, bueno, yo, por ejemplo, sí he visto en ciudades como Cusco, Arequipa, la construcción de algunos condominios, algunos pequeños complejos habitacionales en donde sí un poco que prima ese criterio, ¿no?, de espacio, paisaje, ¿no? En Arequipa he visto, por ejemplo, algunos complejos habitacionales que privilegian lo verde, los parques, que te dan un perfil interesante, el Misti. En el Cusco también he visto cosas simpáticas. Hay un poco eso, ¿no? Y yo creo que sí hay, pero a nivel micro. A nivel micro. Lo que debería trabajarse con más fuerza es a nivel macro. Porque lo a nivel macro finalmente genera siempre una repercusión en el entorno urbano inmediato. Por ejemplo, si Lima como ciudad comienza a densificarse y a crecer y hay un tratamiento y una preocupación, entonces vamos a ver la respuesta inmediata en las demás ciudades. ¿No? Estamos hablando de Trujillo, Chiclayo, que es lo que un poco se está dando, ¿no? Crece el boom inmobiliario en Lima, se da en lo que es Arequipa, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Entonces, yo creo que parte en principio de ahí de plantearnos esas interrogantes y después cómo atacar, ¿no? Cómo desarrollar esas soluciones, ¿no? Tú eres profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Peruanas. Así es. Es interesante también conocer tu opinión, o sea, ¿cómo animarías tú a la juventud, digamos, a estudiar arquitectura? O sea, ¿cuál es, digamos, qué requisitos debería tener un joven o una joven para estudiar arquitectura? Yo creo que en realidad es la actitud. A mí me gusta mucho generar el diálogo con mis alumnos. ¿Por qué? Porque veo que hay bastante potencial. Siempre un joven está lleno de vida y de energía de querer cambiar las cosas, ¿no? Ya no se preocupa mucho por el dinero, sino por las ganas de querer hacer. Entonces, es allí donde creo que se comienzan a formar los mejores profesionales, ¿no? Se comienza a pulir las mentes brillantes, como digo yo. Un arquitecto debe ser una persona también con vocación social, un poco. Así es. Lo que pasa es que un arquitecto, considero medio artista también. Así es, debe estar involucrado. O sea, en realidad no es que yo erijo una edificación o diseño cualquier cosa desligado al tema social, ¿no? O sea, mi contexto urbano, mi población, etc.
Entonces, un poco es la actitud. Yo lo que trato es de ser la amiga de de mis alumnos y de alguna manera inculcarles o ayudarlos a analizar los espacios urbanos arquitectónicos, ¿no? Con un tema de historia también. Entonces, de manera que ellos analicen. Entonces, a la hora que comienzan a analizar, comienzan a aparecer estas interrogantes y también, consecuencia de ello, las respuestas a las interrogantes, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que es como una especie de taller ida y vuelta, ¿no? De conocimientos. De acuerdo, muchísimas gracias, Ángela, por tu participación en Hora 8. Yo creo que ha sido muy interesante. Gracias. Y bueno, felicitaciones a todos los arquitectos que el 8 de noviembre van a celebrar este evento, el Día Mundial del Urbanismo, y vamos a conversar en la siguiente parte del programa con el arquitecto Manuel Zubiate Vidal, arquitecto urbanista, sobre la Costa Verde, que es un tema también súper interesante y muy polémico. Muchísimas gracias, Listo, Angélica. te agradezco, Muy amable. muy amable. Regresamos, no se vayan, esto es Hora 8.